Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Adam Cabín y me alegra mucho que nos acompañes el día de hoy en este devocional. En nuestro recorrido por la Biblia en un año estamos en el libro de Ezequiel y pues hoy corresponden los capítulos 24 al 27. Estaremos para este devocional leyendo específicamente del capítulo 24, que es a propósito un momento muy importante en la historia de Israel porque se anuncia en los primeros 2 versículos del capítulo el momento exacto de la destrucción de Jerusalén, que finalmente se está cumpliendo ese juicio de Dios sobre su pueblo. Digamos que son varias las tandas de deportados que salen de Judá. Ya había salido en la primera tanda, digamos entre ese grupo estaba Daniel y Ezequiel, el libro que estamos leyendo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, sale en el segundo grupo de deportados a Babilonia. Entonces él escribe estando ya en Babilonia, sabiendo que también todavía quedan hermanos israelitas en Judá y pronto ellos van a ser también deportados de su nación. Entonces, bueno, recordamos importantemente que Ezequiel, digamos que comunica el mensaje de 2 maneras. En primer lugar, lo hace, como lo hacen los profetas tradicionalmente en los libros que venimos leyendo, hablando palabra de parte de Dios. Pero otra forma en la cual él comunica este mensaje que Dios le da es a través de actos simbólicos. Y ya hemos visto eso, como Ezequiel de repente hace algo representativo que va a indicar algo que Dios va a hacer, algo que es llamativo para el pueblo. El pueblo luego le pregunta qué significa lo que hiciste y luego tiene que dar la explicación. Y en este capítulo en particular vamos a ver tal vez el más impactante, definitivamente el más doloroso acto simbólico del profeta Ezequiel. Y les invito a que lo leamos. Vamos a leer entonces versículos del 15 al 27. Ezequiel 24, versículos 15 al 27. Y dice así: El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista. Pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio, y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies, y no te cubras la barba, ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo, y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó: ¿No nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté: El Señor me dirigió la palabra y me ordenó advertirle al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: Voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Los hijos y las hijas que ustedes dejaron morirán a filo de espada, y ustedes harán lo mismo que yo. No se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Omnipotente. Y tú, hijo de hombre, el día en que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, el templo que les deleita la vista, el deseo de su corazón, y a sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Ese mismo día se te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Bueno, y ahí tenemos entonces
este tremendo acto simbólico, como acabamos de decir, algo tremendo como el Señor anuncia a Ezequiel que su esposa va a morir, y así sucede efectivamente, y eso es una señal para el pueblo. Bueno, no te desconectes, vamos a adorar al Señor con la siguiente canción y seguimos en la meditación y en la oración en base a este texto. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. ¿En qué o en quién estás poniendo tu confianza? Pienso que es una pregunta importante para hacernos en base a este texto, y quiero leerles el versículo 20 y 21. Dice: yo les contesté, el Señor me dirigió la palabra y me ordenó, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su afecto. Vemos que el pueblo de Israel había puesto su confianza en el templo. Realmente ellos llegaron a creer, a pensar que el templo era indestructible. Sin duda recordaban aquellos tiempos cuando el rey Salomón construyó el templo, un templo hermoso y símbolo de ellos como nación, y era recuerdo de aquellas épocas en las cuales el pueblo de Israel era poderoso y exitoso a nivel mundial, y sin embargo ellos pues admiraban el templo, pero no adoraban al Dios del templo. Entonces el texto nos está llevando a mirar que pusieron su confianza en algo que finalmente iba a ser destruido, y ese mismo día iba a ser destruido, de acuerdo a lo que nos dice este capítulo. Entonces literalmente lo que ellos habían puesto su confianza iba a volverse polvo, iba a ser derribado completamente. Y por eso la pregunta: ¿en qué has puesto tu confianza? Tal vez has puesto tu confianza en tu salud, no sé, quizás en tus habilidades, tu inteligencia, quizás en el empleo que tienes. Es muy fácil para mí poner mi confianza en esas cosas también. Y si miramos, realmente ninguna de esas cosas son duraderas. Tarde que temprano mis fuerzas se van a acabar, mi inteligencia se va a debilitar o a deteriorar, igual que mi salud. Entonces tarde que temprano, si pongo mi confianza en esas cosas, me van a decepcionar, porque no va a durar eso. Pero poner mi confianza en el Señor es poner mi confianza en alguien eterno, y por eso vale la pena confiar en Él. Les invito a que oremos con esto en mente, y en confesión reconozcamos ante el Señor que
muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que no duran, que aunque parecieran durar tal vez o durante muchos años nos ha funcionado, realmente tarde que temprano nos va a decepcionar poner nuestra fe en cosas que son efímeras y que se van a esfumar, así como ese templo que duró muchos años, pero que tarde que temprano fue derribado. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos venir ante ti en confesión, reconociendo que muchas veces hemos puesto nuestra confianza en cosas que se esfuman, que son efímeras. Gracias te damos por nuestras habilidades, por nuestros dones, por la salud, si gozamos de buena salud, por fuerzas. Gracias por todas esas cosas, aún por un buen empleo, si tiene un buen empleo. Gracias por todas esas cosas, pero queremos decirte que nuestra confianza no puede estar en esas cosas, porque tarde que temprano se acaban. Y queremos confesar, Señor, que muchas veces hemos descansado más en eso que en ti. Y queremos venir ante ti en este momento y reconocer que solamente tú, que eres eterno, mereces que pongamos nuestra confianza en ti. Solo tú eres el único que merece eso. Tu palabra ha sido fiel, tú has sido fiel a tus palabras a lo largo de los siglos. Y cuando leemos tu palabra nos damos cuenta de eso, cómo tu promesa tras promesa la has cumplido. Y por eso podemos realmente confiar en ti, que nunca fallas. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos puesto nuestra confianza en aquello que no dura, en aquello que no es confiable. Solo tú, Señor eterno, eres confiable. Lo confesamos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así los invito a que alabemos al Señor con la siguiente canción. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en el segundo momento de nuestro devocional, que es la adoración, y quisiera que para esta parte nos volemos un momentico del capítulo 24 en el cual estamos, para ver algo interesante en los siguientes capítulos. Miren, en el capítulo 25 quisiera leer una serie de versículos. En versículo 6 hay una profecía contra la nación de Amón, y dice: así dice el Señor omnipotente, por cuanto ustedes los amonitas aplaudieron y saltaron de alegría y maliciosamente se rieron de Israel, yo voy a extender mi mano contra ustedes y los entregaré a las naciones como despojo. Bueno, esa es una profecía contra Amón. Versículos después hay otra contra la nación de Moab, versículo 8. Así dice el Señor omnipotente, por cuanto Moab y Seir dicen, Judá es igual a todas las naciones. Voy a abrir el flanco de Moab, de un extremo al otro la dejaré sin Bet Yesimot, Baal Megón y Kiriat-Tajin, ciudades que son su orgullo. Y más adelante hay otra profecía contra Edom, y luego sigue una contra los filisteos, capítulo 26, profecía contra Tiro. Quisiera mirar eso un momento porque es lo que corresponde para la lectura de hoy, y tal vez al leer esos capítulos pienses, bueno, ¿qué propósito, qué podemos ver aquí en todas estas profecías contra las otras naciones? Y realmente quería resaltar lo siguiente. Si recordamos el pacto abrahámico
el pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual, si miramos en el texto de Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendicen, o los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y eso es lo que está sucediendo en estos capítulos. Estas naciones, Edom, Moab, Amón, los filisteos, ellos en diferentes momentos se habían burlado del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Se habían reído porque eran una gran nación antes y ahorita habían sido invadidos, ya habían sido deportados muchos de ellos y estaban viendo los vulnerables y se alegraron. Y dice que saltaban de alegría por esto. Y miren lo que Dios recuerda, su promesa de que iba a maldecir a todos los que maldigan el pueblo de Israel. Y así está haciendo en estos siguientes capítulos. Y dedica varios capítulos a profecía tras profecía y castigo y juicio sobre estas naciones que Dios va a hacer. Me parece algo muy importante para notar en nuestro momento de adoración. Adoremos a Dios porque es el Dios que recuerda sus promesas y las cumple. Él cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple sus promesas y no importa el tiempo que haya pasado entre el momento que hizo el pacto con Abraham, puede haber pasado siglos y sin embargo en este momento que estamos leyendo en Ezequiel, Dios recuerda su promesa y la va a cumplir. Así que vamos a adorar al Señor por esta maravillosa cualidad o característica de Dios, que Él recuerda sus promesas y las cumple. Padre Celestial, te queremos adorar porque tú eres un Dios que cumple promesas. No como nosotros. Yo puedo prometer algo hoy y tal vez mañana o pasado se me olvida lo que prometí. Tal vez lo recuerdo, pero me es incómodo cumplirlo por una razón u otra e incumplo lo que yo había prometido. Pero tú no eres así. Tú eres un Dios que cumples tus promesas. Y en este caso vemos como nación tras nación que se habían burlado de Israel, tú pronuncias juicios sobre ellos y vas a maldecir a aquellos que maldijeron el pueblo de Israel, tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque cuando tenemos un Dios que cumple sus promesas, eso nos da algo en lo cual podemos confiar, por supuesto, y podemos descansar en un Dios que es confiable. Gracias, Señor, porque así como tú enviaste al Mesías, enviaste a tu Hijo, podemos confiar también que regresarás, porque tú eres un Dios confiable, que cumple sus promesas. Así como enviaste a Jesús, podemos confiar en que regresarás y establecerás tu reino, Señor. Muchas gracias por ser un Dios que cumple sus pactos, que cumple sus promesas, y en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito a que escuchemos la siguiente canción para continuar con nuestro devocional. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Quiero invitarles en nuestra tercera sección del devocional a mirar el versículo 16. Y estas son las palabras duras de parte de Dios al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe
la mujer que te deleita la vista. Tremendo esto que tiene que sufrir el profeta Ezequiel en este momento de su ministerio, y simplemente resaltar cómo en la vida del siervo de Dios, aun cuando le está sirviendo fielmente a Dios, puede llegar el sufrimiento. Y así sucede en la vida de Ezequiel. Él está sirviendo al Señor, está trayendo palabra de Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Por dura que sea esa palabra y por duro que sea el trabajo que Dios le puso a Ezequiel, él lo está haciendo fielmente, y en medio de su servicio fiel, el sufrimiento toca su puerta y pierde a la persona que más ama, a su esposa. Y simplemente recordarles a través de este texto que no podemos llegar a la conclusión de que si estoy sirviendo al Señor fielmente, me va a ir bien en la vida. Es cierto que hay muchos beneficios de servir al Señor, y nos evitamos muchos dolores de cabeza por obedecer a Dios. Eso es cierto. Pero también es cierto que no estamos exentos del dolor y del sufrimiento, aun cuando estamos sirviendo fielmente al Señor. Y eso pues lo vimos cuando estudiamos el libro de Job. No había un pecado en particular por lo cual estaba siendo castigado ni nada. Simplemente en medio de su amar a Dios y servirlo a Él, llegó la calamidad a su vida. Y la realidad es esa: el sufrimiento nos toca a todos de una forma u otra. Y no hace mucho tiempo la prédica también en nuestra iglesia sobre el duelo, ¿cierto? Y sobre la pérdida y cuán real es eso en nuestras vidas. Así que animarles, y quizás quisiera enfocar esta tercera parte de nuestra oración en la súplica, que oremos por aquellos hermanos, personas cercanas a nosotros, o de las cuales hemos escuchado, que están sufriendo, que están pasando momentos de profundo sufrimiento, aún en medio del servicio al Señor. Y hemos escuchado de muchos casos, aún enfermedades por COVID, o pastores, o amigos, o familiares cercanos, que llevan una vida recta delante del Señor y están sirviéndolo a Él, y aún en medio de eso llega el sufrimiento. Y realmente una cosa que tal vez hemos visto en nuestras vidas es que el Señor usa ese sufrimiento para mostrar su amor a las demás personas que están a nuestro alrededor. Una de las formas más claras en las cuales la gente puede ver a Cristo en nosotros es que vean la paz de Dios en nuestra vida, aún en medio de nuestro sufrimiento. Que puedan ver incluso gozo en la vida del cristiano, aún en medio de su sufrimiento. Vamos a orar por aquellas personas, y te invito, si tú en este momento estás tal vez sufriendo, ora conmigo. Si conoces a alguien que está cercano a ti y está pasando por un momento de tremendo sufrimiento, levantemos un clamor y oremos por nuestros hermanos que sirven al Señor fielmente, pero que están sufriendo. Oremos. Padre Celestial, vemos aquí en este texto el ejemplo de un hombre, ni más ni menos que sacerdote y profeta tuyo. Y sin embargo, el sufrimiento llega a su vida y pierde a la persona que él más ama. Señor, quiero levantar una oración por aquellas personas a nuestro alrededor que están sufriendo. Hermanos en la fe que están sirviéndote a ti fielmente, pero que están pasando por una prueba bien difícil. Oramos por ellos, Señor. Oramos que tú los fortalezcas. Así como fortaleciste a Ezequiel. Él, luego de perder a su esposa, siguió sirviéndote, siguió trayendo palabra al pueblo de Judá en medio de todo lo que él tuvo que vivir. Y pedimos, Señor, que infundas de aliento, que traigas nuevas fuerzas, que alientes y levantes a aquellos hermanos nuestros que están sufriendo, que están pasando por momentos de profundo dolor y dificultad. Otórgale por favor a ellos fuerzas y ánimo en medio de la tormenta que están viviendo, oh Señor.
Y pedimos que también como resultado de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ellos pueden tener en su corazón a pesar del sufrimiento, eso sea una forma de comunicar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Que aquellos que rodean a nuestros hermanos que están sufriendo puedan ver la paz del Señor en sus corazones y en sus vidas. Puedan ver aún el gozo tuyo en sus vidas, a pesar de la prueba que están atravesando, Señor. Y así tú te glorifiques, Señor, en sus vidas. Levantamos este clamor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los invito a que escuchemos la siguiente canción y continuemos conectados a nuestro devocional. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí. Que yo renovaré tu fuerza y tu alegría. Como ave por el cielo volarás. Gracias por seguir con nosotros hasta esta última parte del devocional, y es la parte de la acción de gracias. Y quisiera mirar el versículo 24, y de hecho este es son tal vez de las palabras más repetidas a lo largo del libro de Ezequiel, palabras de Dios más repetidas. Miren versículo 24, él dice: cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor omnipotente. De hecho, como muestra de tanta repetición de esta frase, si saltamos al versículo 27, 3 versículos más, ahí vuelve y dice: y sabrán que yo soy el Señor. Y yo no me he tomado el tiempo para contar cuántas veces aparece esta frase a lo largo del libro de Ezequiel, pero ya en muchos capítulos lo vengo leyendo y me llama la atención, y en los capítulos que siguen, algunos que están adelante, también he visto esta frase: y sabrán que yo soy el Señor. Y ese es el propósito de Dios en medio de todo este juicio que Él trae, darse a conocer. Y yo quisiera que en nuestra oración, en esta última oración, demos gracias al Señor, porque Él es un Dios que se revela, es un Dios que se quiere dar a conocer. No es un Dios que se esconde, no es un Dios que es súper poderoso y súper amoroso, pero no nos muestra eso. No, cuando leemos su palabra, vemos su amor, vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su perdón, vemos quién es Él, vemos su carácter. Entonces, qué rico saber que tenemos un Dios que quiere revelarse a nosotros. Y tal vez es la pregunta que yo quisiera dejar contigo hoy, a manera de reflexión, que ¿cómo se está queriendo revelar Dios a ti? ¿Cómo se está revelando en tu vida hoy? ¿Qué aspecto del carácter de Dios quiere mostrarte? ¿Y qué situaciones está usando Él para revelarse a ti? Sabemos que se revela a través de muchas situaciones, ¿no? Él, a través de bendiciones que nos da, vemos su amor, vemos su compasión también, pero también se revela a través de otras características y atributos de Él, como su ira y como el juicio, y como Él es justo. Entonces hay disciplina, y eso es lo que vemos en estos capítulos en particular, que Él está revelando su carácter a través de este juicio justo de parte de Él. Entonces no sé cuál es la situación tuya a día de hoy, pero sí sé que Él se quiere revelar a ti. Y sí sé que por medio de las circunstancias y situaciones que estás viviendo, Él quiere revelarse. Así que medita en esa pregunta a medida que vamos orando en este momento. ¿Cómo se quiere revelar Dios en tu vida?
y qué situación está utilizando para eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Estamos en la sección de acción de gracias y queremos agradecerte por ser un Dios que se da a conocer, que se revela, que nos muestra su carácter. Y cuando leemos tu palabra, desde Génesis hasta Ezequiel, donde estamos en este momento, hemos visto muestra tras muestra de tu carácter. Hemos visto tu misericordia, hemos visto tu amor, hemos visto tu gracia, tu perdón, hemos visto tu poder, hemos visto también tu ira, hemos visto que eres un Dios justo, eres un Dios que castigas también el pecado, porque si no, no serías amoroso. Al ser amoroso y al ser santo, tú tienes que, de forma justa, castigar el pecado. Pero también eres misericordioso. Vemos todos estos atributos de ti y damos gracias por ser ese Dios que se revela a su creación. Y en tu palabra lo hemos visto. Y quiero pedirte, Señor, también en esta sección de acción de gracias que ayudes a mis hermanos, a mis amigos que están viendo este devocional, a poder discernir cómo te estás revelando a ellos, cómo quieres revelarte a ellos en medio de diferentes situaciones y circunstancias que pueden estar atravesando. Que tú quieres usar esa situación, que quieres usar esa circunstancia que están atravesando para revelarte a ti mismo, a ellos. Ayúdame a mí también, Señor, a identificar cómo tú te estás revelando a mí por medio de las circunstancias, la época, los tiempos que estamos viviendo. Pedimos esto, Señor, y queremos también como acción, como respuesta a lo que venimos leyendo y meditando hoy, a confiar en ti. Esa es una excelente respuesta, una acción que podemos hacer, poner nuestra confianza en ti, porque tú cumples tus promesas como hemos hablado hoy, porque tú eres un Dios que eres fiel a tu pacto, que no importa el tiempo que haya pasado, los años o los siglos, tú recuerdas tus promesas y las cumples, y podemos confiar en ti. Y atravesemos lo que estemos atravesando, podemos confiar que te estás revelando a nosotros, que estás revelando algo de tu carácter a nuestra vida, y podemos conocerte más, como dice aquí en el texto, y conocerán y sabrán que yo soy el Señor. Ese es tu objetivo y ese es tu plan, revelarte a nosotros. Ayúdanos a no perdernos esa lección que tú nos quieres enseñar, a no dejar de aprender lo que tú quieres enseñarnos de tu carácter en medio de lo que estamos viviendo. Te damos gracias, te honramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos nuestro devocional de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todo este devocional. Y les animo a que compartan el devocional con un amigo, con un familiar, si ha sido de bendición para ti lo que acabas de ver en este texto que reflexionamos sobre Ezequiel. Y también a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y bueno, los dejo con esta canción para que terminemos alabando al Señor, y conéctate mañana a otro devocional en casa. porque tu diestra
Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.